arrancamos. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo espacio de diálogo, conversando aquí en las redes sociales. Esta vez conversaremos con nuestras invitadas Miseli Díaz Espaillat y Julia Ribeiro Barão. Para nosotros y para mí de manera particular es un honor poder conversar con estas dos jóvenes quienes han hecho un trabajo excelente. Miseli, como trabajadora social, ha trabajado el tema de las manifestaciones del antihaitianismo desde un abordaje de la colonialidad, y Julia Barão ha trabajado el tema de el rol del movimiento social reconocido en la democracia dominicana. Ella, como politóloga, especialista en este tema, ha trabajado desde esta dimensión, y hoy hemos querido compartir con todos ustedes los principales hallazgos de estas jóvenes sobre estas investigaciones tan importantes que han realizado, no solo para nosotros como dominicanos de ascendencia haitiana, sino también para todo el colectivo que lucha, que está reivindicando hoy en día la lucha antirracista a nivel de República Dominicana, de América Latina y de todo el mundo. Así que espero que se queden ahí y dejen sus comentarios, todo lo que quieran, para que nosotras podamos compartir con ustedes sobre esto que estas dos jóvenes han investigado y que hoy lo quieren compartir para todos nuestros amigos y amigas que nos siguen a través de estas redes sociales. Bienvenidas, chicas, ¿cómo están? Hola, Ana, hola a todos. Gracias. Una vez más sean bienvenidas. Y bueno, estuve comentando con Julia que ella vino al país. Julia es de Brasil. En el 2017-2018 vino al país. Cuando el tema de los dominicanos de ascendencia haitiana, la sentencia todavía estaba un poco muy vivo en los medios de comunicación. Y bueno, desde Brasil ella se motivó a venir a República Dominicana a hacer una investigación sobre cómo esto impactaba o se vinculaba con la democracia en la República Dominicana. Y me encantaría entonces que en estos próximos minutos Julia pueda compartir con nosotros y con nosotras lo que ella ha encontrado y cómo esto pues sigue teniendo vigencia hoy en día, o cómo esto tiene un impacto en el trabajo que nosotros realizamos. Julia, durante estos 20 minutos, los micrófonos son tuyos. Hola chicas, hola gente, muchas gracias otra vez. Me alegro mucho de compartir este espacio con todos ustedes. Es una alegría después de estos años lejos de Dominicana volver a conectarme con ustedes, y sobre todo en estos momentos en que las discusiones antirracistas son muy oportunas cada vez más. Entonces, como dijo Ana, yo estuve en Dominicana entre 2017 y 2018. Fui a trabajar en una organización y estaba justo en la etapa final de mi máster. Y mi interés principal, mi interés como ciudadana y como investigadora, son los movimientos sociales como agentes de cambio social, político y cultural, sobre todo en nuestro continente, en nuestras regiones compartidas acá en América. Cabe decir que desde el principio, entonces, al llegar a República Dominicana, tenía una mirada de buscar puntos en común entre estos movimientos sociales, sobre todo de finales del siglo XX y principios del siglo XXI, sin obviamente dejar de ver las singularidades de cada proceso histórico y
obviamente estando en República Dominicana, la singularidad y la particularidad muy evidente de estos procesos históricos y además procesos históricos con tremenda importancia actual. Justo en 2017, cuando llegué, estaba en curso la segunda etapa del plan de regularización de la ley 169 de 2014. Entonces sí, como comentó Ana, era un tema muy frecuente en los medios de comunicación, pero también en la calle, ¿no? Y en la zona colonial donde yo vivía, también una serie de eventos culturales relacionados al tema, discusiones. En efecto, la primera vez que tuve contacto directo con el movimiento fue en una tertulia feminista, Magali Piñeda, donde pasaron la película Hasta la Raíz. Y ahí pude escuchar y conocer mejor desde, bueno, digamos que personalmente, a miembros del movimiento reconocido, entre ellos Ana. Traté de acercarme, conocer y aprender. Entonces, lo que voy a compartir acá es mucho más lo que yo aprendí y me gustaría multiplicar, sobre todo en Brasil, donde infelizmente no, la República Dominicana y la cultura dominicana, la sociedad dominicana no es muy conocida. Y dentro mismo de los estudios latinoamericanos del Caribe es la región que quizás se menos estudia. Entonces, mi intención también era justo traer a la academia, al espacio intelectual de mi país, un conocimiento que no se tiene, que no se discute. Y obviamente hacer llegar quizás un poquito más lejos dentro de mi sociedad que habla portugués, esta situación tan importante y vital que ocurre en República Dominicana. En términos de teoría, de abordaje teórico, de visión política también, lo mismo sigo la línea del trabajo que también mencionó Ana sobre el trabajo de Miceli, que es la línea de colonial. Básicamente, en líneas muy generales, lo que se piensa desde ahí es que el sistema colonial instaló una jerarquía de razas, una división social basada en una idea de raza inventada por ellos, una jerarquía que no es solo división del trabajo, atribuyendo a las poblaciones forzosamente traídas desde África el trabajo esclavo, pero también una jerarquía de valor social, ¿no? De decir que determinadas personas tienen menos valor o son incluso consideradas cosas por determinados rasgos físicos. Entonces, ese sistema de jerarquía social, política, económica, de visión social y racial del trabajo y de valoración de categorías sociales, infelizmente no terminó cuando se terminó la colonia, cuando vinieron los procesos de independencia. Y eso se puede decir de todos los países latinoamericanos, no solo de República Dominicana. El propio proceso de construcción nacional del Estado-Nación en América Latina pasó por reproducir categorías sociales de la colonia, ¿no? Esa jerarquía racial de la colonia. Y particularmente en el caso de República Dominicana, este proceso de construcción del Estado-Nación tuvo ahí un refuerzo muy duro y muy feo durante la dictadura de Trujillo. Estos 30 años en que estuvo el dictador en el poder, inventó una identidad nacional que era quizás incluso más colonial que la identidad traída por los colonizadores. Pues reforzó la idea del hispanismo, de la valoración de la herencia colonial blanca de España, del catolicismo en contra de toda la herencia afro, de toda la participación de las personas negras en la cultura dominicana, y creó ahí un binarismo, una jerarquía entre dominicanos y haitianos
creó un anti-haitianismo y asoció ese anti-haitianismo a la propia identidad nacional dominicana, de una manera que ustedes lo saben mejor que yo, porque soy de fuera y lo miro desde fuera. Ustedes que lo viven lo saben mucho mejor que yo, pues de una manera que quedó plasmada en la sociedad y en las instituciones. Y eso lo digo de Dominicana, pero pasa lo mismo en Brasil, pasa lo mismo en Perú, pasa lo mismo en Colombia, desde obviamente sus singularidades histórico-nacionales. Pero entonces, más allá de la independencia e incluso de los procesos de democratización que tuvimos en los 80, 90, quedó por hacer un proceso de colonialidad. O sea, no basta con tener una democracia formal, hay que transformar las mentalidades, la manera como nos vemos a nosotros mismos, cómo nos relacionamos, cómo entendemos estas categorías que quedaron en nuestro imaginario, esta jerarquía entre blancos y negros, y transformarlo. Y es un trabajo cotidiano y de todas y todos nosotros. Pero los movimientos sociales ahí tienen un rol destacado. Es lo que un investigador brasileño llama la pedagogía de los movimientos sociales, que es lo que los movimientos sociales enseñan al Estado, enseñan a la democracia formal y a los otros ciudadanos incluso. Entre otras cosas, aquí enseña que la democracia formal, la democracia representativa no basta, que es necesario transformar lo social desde abajo, desde la cotidianidad, desde las relaciones sociales de todos los días. Y además muestran al Estado lo que el Estado finge no ver, no quiere ver, que hay personas que siguen marginadas, que siguen siendo ciudadanos de segunda categoría. Enseña también cómo hacer otra forma de política, otras manifestaciones y acciones políticas, ya sea por medio de protestas, por medio de redes de trabajo con organizaciones de la sociedad civil, con organizaciones internacionales, acudiendo incluso, por ejemplo, a la Corte Internacional de Justicia, haciendo estas articulaciones que van más allá y más acá del Estado, ¿no? Acciones locales, llegando hasta las poblaciones, hasta los batalles. Entonces, mi visión de reconocido, así como de otros movimientos sociales, es que no es el movimiento que tiene que aprender a cómo vivir en una sociedad que en una democracia limitada. Y sí es el movimiento que enseña a esa democracia limitada cómo transformarse. Entonces, entre otras cosas de las que ya dije, esa transformación que yo pude observar, tuve el privilegio de observar que está siendo reconocido todos los días en República Dominicana, más allá de la lucha por el derecho a la nacionalidad, que digamos es el punto, el eje, ¿no? Del origen del movimiento, mucho más allá de eso, que sería una lucha político-institucional por un mínimo de defensa de derechos desde la institucionalidad del Estado. También hay una lucha que se puede llamar político-cultural, que es de transformar la identidad nacional, la identidad cultural oficial, que quedó plasmada y que quedó transmitida, difundida, multiplicada miles de veces por los medios de comunicación hasta hoy, pero sobre todo, digamos que fue inventada en la época de Trujillo, que quedó plasmada incluso en el sistema educativo y con las leyes desde 2004, la ley de migración, la sentencia 168-13, y quedó plasmada incluso institucionalmente. Entonces, más allá de luchar contra estas medidas institucionales y transformar democráticamente el Estado, también hay una transformación democrática de la sociedad, que es esta construcción antirracista de una identidad nacional que no sea binaria, que no sea anti-haitiana, que no sea anti-afrodescendente, que sea al revés, una identidad que pueda recuperar esta memoria que quedó
olvidadas, las voces que no fueron escuchadas y que se levantan como movimiento social para hablar con voz propia sobre esas raíces afrodescendientes que quedaron olvidadas o apagadas por el discurso oficial. Además, es un movimiento que utiliza estrategias pacíficas, que enseña al Estado que es posible hacer política sin violencia, como protestas, como caminatas, como acciones de comunicación en las redes sociales, incluso esta que estamos haciendo hoy, la construcción de alianzas con otros movimientos como MUDA, por ejemplo, que creo que es también una referencia muy importante en Dominicana, el movimiento de las mujeres dominico-haitianas, asociación con la academia, como Claxo, por ejemplo. Otra cosa muy, muy interesante y que se ve incluso en otros movimientos latinoamericanos del mismo periodo es el liderazgo femenino, el liderazgo de las mujeres negras, la participación de mujeres negras jóvenes, y una acción también multinivel, y creo que eso es muy del siglo XXI, es muy de nuestra época, saber que ya no basta con la acción en el Estado, hay que moverse hasta, bueno, esto de los movimientos sociales desde siempre, pero moverse desde y hasta las comunidades, ¿no? Estar siempre en contacto con lo local, pero también hoy día sin perder la visión global que, pues creo que con los últimos acontecimientos en Estados Unidos vemos claro que es también un movimiento que se inserta globalmente. El antirracismo no es algo nacional, es algo global, es algo que está transversalmente en muchos movimientos sociales de nuestro periodo. Y además, la construcción de una ciudadanía que no es solo el voto, es una ciudadanía activa, que entiende que eso, la democracia es un ejercicio no solo de debates políticos, pero también de proposiciones, de transformación. ¿Qué queremos que sean nuestros países, nuestras sociedades, nuestras identidades nacionales? Porque tenemos que aceptar las cosas como son, porque alguien, una élite que viene repitiéndose desde las independencias, sigue diciendo que somos esto, aquello otro. Entonces, creo que Reconocido se inserta en este gran conjunto de nuevos movimientos sociales, que ya no son nuevos porque ya vamos a 2020, ya son los movimientos sociales que intentan cambiar la idea de nación moderna y transformar nuestra concepto de identidad nacional hacia algo menos colonial, transversal, antirracista, que valore la diversidad y el conjunto de ancestralidades afrodescendientes que todos tenemos en Latinoamérica. Creo que va por ahí. Gracias. Muchísimas gracias, Julia. Creo que es muy interesante escucharte, hablar de nosotros desde fuera. Creo que es como muy motivador y esperanzador, incluso para nosotros mismos que hacemos tanto trabajo y muchas veces como que nos quejamos porque deseamos hacer más o porque vemos que las cosas no van avanzando. Sin embargo, cuando tú haces este compartir, como que uno va viendo que a pesar de que muchas cosas no van avanzando como uno quisiera que sucedieran o al ritmo que uno quisiera que sucediera, nosotros también vamos aportando de una forma u otra a la construcción de la ciudadanía, a la construcción de una nueva ciudadanía en esta sociedad, que se dice ser democrática, sin embargo, no es una democracia que incluye a todos y todas por igual. Entonces, a mí me parece súper interesante y de verdad muchísimas gracias por compartir estos hallazgos de tu investigación. A mí me encantaría seguir escuchando más, porque no siempre uno tiene la oportunidad de que alguien
hable de ti como desde fuera, o sea, tú eres totalmente desde fuera porque ni siquiera eres haitiana, no eres dominicana, de hecho ni siquiera eres caribeña, entonces venir y estudiar sobre nuestro accionar como colectivo y traernos hoy estos flash, porque realmente sé que tú tienes mucho más que compartir todavía, pero este flash en este momento particular en el cual estamos viviendo como movimiento y como movimiento global es muy apreciado. Así que muchísimas gracias y seguro que habrán más preguntas para ti después de la presentación de nuestra queridísima Miseli. Hay una, hay una anécdota que yo quiero hacer aquí de Miseli y es que hubo algo que Miseli dijo que me tocó muchísimo una vez. Creo que yo le daba las gracias por apoyarnos y acompañarnos sin ser una persona afectada. Y ella me dijo, Ana, es que yo también soy afectada. Esto también me afecta a mí, al igual que ustedes. Entonces yo siento como que esa palabra de Giseli me marcaron mucho en ese momento y me hicieron sentir cómo mucha población, como la población dominicana, de manera particular, aquellas personas que son más sensibles a este tipo de temas, no estaban ajenos al dolor que nosotros estábamos sufriendo como dominicanos de ascendencia haitiana, que se sentían tan parte de toda esta lucha como todos nosotros. Así que, Miseli, muchísimas gracias por ser parte de nosotras y nosotros, pero también gracias por todo lo que tú has estado aportándonos desde dentro y desde fuera hasta el día de hoy. Así que me encantaría conocer un poco sobre los hallazgos que tú fuiste encontrando en tu investigación para optar por tu grado de maestría. Bueno, este micrófono es tuyo, así que durante los próximos 20 minutos comparte con nosotras. Gracias. Bien, yo voy a iniciar contextualizando el antihaitianismo, es decir, definiéndolo. El antihaitianismo se refiere a una actitud intolerante, a una actitud maliciosa de no acogida a los haitianos y a sus raíces africanas en la República Dominicana. Es un sentimiento que surge de una caja de creencias ideológicas que refuerzan las diferencias entre dominicanos y haitianos y que posicionan a los dominicanos como superiores étnica y culturalmente frente a la población haitiana. Y yo creo que es importante destacar que, bueno, Julia menciona la masacre de haitianos, bueno, no la menciona, pero menciona la dictadura de Trujillo y con ello la masacre haitiana en el 1937, pero también hay otro momento que sirve como catalizador de la relación contenciosa entre Haití y la República Dominicana, que es la unificación de la isla, o como aquí se le conoce, la ocupación haitiana. La ocupación haitiana no solamente abolió la esclavitud, sino que distribuye tierras a las personas que fueron esclavizadas, restringió el uso del idioma español y también otras prácticas culturales que pusieron en desventaja en ese momento a la élite criolla blanca. Entonces, ese momento histórico fomentó un sentimiento nacionalista caracterizado por la hispanofilia, negrofobia, un racismo, particularmente en la élite del naciente Estado Dominicano. Entonces, eso como resaltarlo, pero también la conformación de la identidad haitiana surge en un contexto distinto a la conformación de la identidad dominicana, porque la identidad haitiana surge a finales del siglo XVIII con el tema de la emancipación, la rebelión de los esclavos, y la identidad dominicana surge entonces en otro momento a raíz de esa ocupación a mediados del siglo XIX, y eso resulta en un fuerte sentimiento pro-español y por ende anti-haitiano. Pero el antihaitianismo, como lo menciona Julia, se intensificó durante la dictadura, de Trujillo,
quien era un mulato de ascendencia haitiana obsesionado con la negritud en el país. Y él logra propagar una imagen como defensor de la dominicanidad y posiciona a la población haitiana como una amenaza para la nación. Entonces, la intención de Trujillo era supuestamente detener una invasión haitiana con el hecho de la masacre y fomentar un fuerte sentido de identidad nacional. Y él declara públicamente que la masacre fue necesaria para la dominicanización de la frontera. Sin embargo, existen testimonios de sobrevivientes de la masacre haitiana que dicen que las relaciones en la frontera eran armoniosas, eran fraternas, y que muchos de los dominicanos que participaron en ella fueron movidos por el miedo a la dictadura y no necesariamente por un odio a los haitianos. Antes de la masacre, la frontera, repito, era un espacio fraterno y incluso dominicanos ayudaron a haitianos a escapar, a huir o a esconderlos. Y algunos dominicanos también fueron asesinados durante la masacre, obligados a matar a haitianos a cambio de sus vidas. Entonces, a mí me gustaría rescatar un documento que aparece en la propaganda y política migratoria durante la era de Trujillo, un texto de Domingo Lilón. Él plantea cómo, bueno, toda esta situación deteriora la imagen internacional de Trujillo y él, en un esfuerzo por remediar esa situación y para limpiar su imagen, promueve una política de inmigración acogedora. ¿Pero para quiénes? Específicamente para personas blancas, dígase, refugiados judíos europeos. Y en el texto que mencioné, voy a leer ahora, ellos plantean en ese momento, el director de estadística, en el año 1937, que la cuestión de la mejoración racial de nuestra población por cruce o por establecimiento de blancos es un asunto que urge emprender. Esto es un texto oficial. Y de no enfrentarse a ese problema, el país acabará siendo, en el mejor de los casos, mulato. O sea, desde ese momento, oficialmente una negación de esa identidad afrodescendiente en la República Dominicana, identidad que tenía Trujillo. Entonces, y además, pues de las condiciones que ellos ponían para poder aceptar a esos refugiados judíos, eran el que fueran blancos y el que fueran las mujeres menores de 30 años para asegurar la reproducción. Entonces, aquí se ve en este documento oficial una intención de pues promover la blancura en la tierra dominicana. Entonces, y que también habla de cómo históricamente el pensamiento de supremacía blanca ha estado presente en toda nuestra historia. Entonces, ¿y qué hace eso? Bueno, pues que posiciona a los blancos en una pirámide social donde ellos están en la cúspide y a pesar de que la población blanca en la República Dominicana es la minoría racial, pero es quien posee pues la mayoría de los recursos. Además, aparte de este tirano, Balaguer, quien dura 24 años en el poder, también pues promovió un sentimiento negrofóbico y supuestamente bajo el discurso de proteger la dominicanidad. Y él deseaba evitar, decía, la africanización del pueblo dominicano. Y uno de sus textos, La isla al revés, también pues se afirma ese posicionamiento de Balaguer, donde dice que los orígenes raciales y las tradiciones del pueblo español, es decir, que nuestros orígenes son solamente europeos, no deben impedir que reconozcamos que nuestra nacionalidad está en peligro de desintegración si no tomamos medidas drásticas contra la amenaza de la proximidad con la población haitiana. Repito, son discursos oficiales. Por eso me permite afirmar que el racismo existente en la República Dominicana es un racismo institucionalizado por el Estado dominicano.
Además, el antihaitianismo como sentimiento es muy paradójico. ¿Por qué? Porque por un lado tú tienes un discurso desde el Estado que te dice que esa raza o esa presencia de migrantes haitianos no puede representar ningún incentivo étnico para esta población. Así, y esto lo estoy diciendo textualmente en un escrito de Peña Valle, que también fue otro de los ideólogos de la masacre del 37 y gran aliado de Trujillo. Entonces, ¿por qué es una paradoja? Porque el Estado es quien proclama a los haitianos como una amenaza para la República Dominicana, pero es el mismo Estado que exige la importación de trabajadores haitianos y que depende de su mano de obra barata en diferentes sectores de la economía nacional. Entonces, esto es una paradoja, obviamente. Entonces, con relación a la colonialidad y cómo utilizar estos lentes para leer el sentimiento anti-haitiano, bueno, pues Julia sí lo planteaba, que la colonización marcó una distinción en la pirámide social entre blanco y lo que no fuera blanco, lo otro. Y entonces te permite deshumanizar a cualquier otra cosa que no es blanco, te permite racializar a todos esos cuerpos y eso facilita la explotación. Porque en la colonización estuvo presente por la dominación cultural, pero también por la explotación laboral. Y eso continuó a pesar de esa creación de Estado-Nación, de supuesta independización, pero el pensamiento colonial perduró a través de la historia, a pesar de estos nuevos Estado-Nación, en todo este proceso de independencia en Latinoamérica. Entonces, por eso, la teoría de la colonialidad lo que plantea es que a pesar de que en términos legales y políticos el poder pues ya no continuaba, sí continuó distribuido en torno a un pensamiento colonial, este pensamiento de sistema, mundo capitalista, patriarcal, racista, colonial y moderno. Entonces, ahora yo voy a abundar un poquito cómo se manifiesta el antihaitianismo en diferentes esferas. Tenemos por un lado la esfera legal y política, puesto que, por ejemplo, las estructuras legales en la República Dominicana e instituciones gubernamentales, dígase, la Dirección General de Migración, la Junta Central Electoral, el Tribunal Constitucional y las oficinas de registro civil han legitimado el antihaitianismo a través de resoluciones, leyes, de sentencias que, pues, repito, permiten confirmar que el racismo en la República Dominicana es institucional. Y además, por eso se puede afirmar que, como plantea un académico caribeño, Grosfoguel, él dice que a pesar de que sucedió la descolonización legal y política, eso no representó un proceso de independencia real de ese pensamiento colonial, porque continúa todavía en el siglo XXI. Una de las expresiones de esta esfera del antihaitianismo son las deportaciones masivas, que son una de las manifestaciones más comunes, porque las redadas son aplicadas como una herramienta para hacer que los haitianos entiendan cuál es su posición en la sociedad dominicana y entiendan que son un grupo étnico segregado. Pero no solo eso, sino que las redadas han servido históricamente como una estrategia política para promover ese terror en la población haitiana y para manifestar públicamente que el gobierno está tomando acción en contra de esa migración presente en el país, que repito, es el mismo gobierno que permite la presencia haitiana porque lo necesita en el sector económico. Entonces, el antihaitianismo obviamente desempeña un papel crucial en los asuntos estatales y se ha utilizado políticamente como un medio para distraer la atención de la población dominicana en temas fundamentales, como el tema de los impuestos, del gasto público, el tema de la corrupción, el tema del costo de la vida, etcétera. Entonces, tú pones en la esfera pública el tema del antihaitianismo y ya todos esos temas pasan a un segundo plano de manera automática. Además, las repatriaciones no solamente son masivas, las repatriaciones son violentas y arbitrarias. Y se ha documentado
que en esos procesos de redadas ha habido violencia física, ha habido violencia sexual a mujeres que han sido pues encarceladas porque esas personas se llevan a un centro de detención donde no cuenta con las condiciones mínimas, donde no tienen agua, donde no tienen comida, donde duermen en el piso y también no se respeta los protocolos ni el debido proceso en ese intento de repatriar pues a los migrantes haitianos documentados e indocumentados, porque el tú tener un documento emitido por autoridades dominicanas no te garantiza que tú no vas a ser víctima de discriminación en el país. Hay también documentación de personas que cuentan con su visa, con sus papeles al día y que han sido detenidos, y no solamente eso, sino que también dominicanos negros han sido repatriados. Por ello, yo puedo afirmar que el antihaitianismo no solamente afecta a los haitianos indocumentados, sino también a los documentados y a los dominicanos y dominicanas negras. Eso es algo muy importante como resaltarlo. Además, varios haitianos han sido asesinados a manos de agentes migratorios y estos agentes no han contado con ningún tipo de amonestación. No hay un régimen de consecuencias para sus acciones violatorias a derechos humanos. Y también tú tienes un Estado silente, un Estado que no dice nada y que no recrimina esas acciones violatorias. Y bueno, además, algo que me parece importante como resaltar es que los mecanismos para identificar a esa población haitiana que puede ser repatriada son los mismos utilizados en la masacre del 1937. ¿Que cuáles eran? Cómo pronuncian palabras en español y también el color de la piel. O sea, es como el mismo modus operandi que permanece en el tiempo, a pesar de que ya la masacre fue hace casi un siglo, pero esas acciones continúan presentes. Y por eso, pues, bueno, es una situación muy, muy preocupante. Además de esto que he planteado anteriormente, cualquier organización o persona que, pues que alegue estar a favor de la protección de los derechos humanos de migrantes y sus descendientes son asumidos por grupos nacionalistas como traidores de la patria. Y eso que también incluye que ellos se han manifestado públicamente exigiendo muerte a los traidores de la patria. Y eso no ha tenido ningún tipo de consecuencia para estas manifestaciones públicas de odio, que, repito, no solamente están dirigidas a dominicanos de ascendencia haitiana o a sus padres haitianos y haitianas, sino que también a dominicanos y dominicanas que defendemos los derechos humanos. Por eso el antihaitianismo no solamente divide a dominicanos y haitianos, sino que también divide a dominicanos y dominicanos, y crea hostilidades. Además, también es importante resaltar que la violencia hacia las personas haitianas no solamente son ejercidas por agentes migratorios, sino que también hay individuos que han violentado a personas haitianas, que los han linchado, que los han violentado físicamente, que han destruido hogares en este país, ha habido humillación pública, expulsión forzosa de comunidades por parte de dominicanos, y lo que pasa es que el prejuicio existente en la colectividad dominicana está permitido por la institucionalidad de ese racismo existente también en el Estado. Eso, no hay ningún tipo de amonestación para todas esas violaciones. Y por eso, tanto la colonialidad del poder como la colonialidad del ser pueden ilustrar la lógica antihaitiana detrás de todos estos discursos y prácticas estatales. Y bueno, el antihaitianismo también se ha manifestado a través de la privación arbitraria de la ciudadanía a dominicanos de ascendencia haitiana. Esa es otra de las manifestaciones del antihaitianismo, porque la apatridia que sufren estas personas no solamente crea ciudadanos de segunda categoría, sino que crea ciudadanos explotables, indocumentados, que no tienen ningún tipo de garantía de derechos y que responden a unos intereses no solamente políticos, sino también económicos.
Por eso ahora voy a hablar como de esas esferas económicas que presenta el antihaitianismo. Inicio diciendo que a finales del siglo XX, cuando cae la industria azucarera, la mano de obra haitiana se diversifica en diversos sectores: turismo, construcción, agricultura, etcétera. Y la demanda de la mano de obra haitiana ha sido liderada por la élite dominicana, que es la que promueve el odio a la presencia haitiana. Entonces, bueno, continúo con esa misma paradoja presente históricamente. Y esa élite dominicana, predominantemente criolla blanca, se camufla bajo un discurso de miedo hacia los haitianos y utiliza la raza como una base de esa retórica que asegura sus intereses económicos. Entonces, es un discurso que garantiza o intereses económicos. Esa racialización de la fuerza laboral haitiana exime a los empleadores de garantizar derechos y acceso a seguridad social, a pensiones, a pagos justos. Entonces, es una maquinaria que favorece a la élite económica dominicana y que crea relaciones sociales conflictivas. Entonces, el discurso del gobierno también y de los medios de comunicación que ha estado vigente a lo largo de la historia retratan a los haitianos como un problema y como una pérdida de recursos limitados de un país pobre. Eso también es otro de los mitos que se continúa utilizando para deshumanizar y denigrar la presencia haitiana en el país. Pero también hay autores que han ilustrado cómo los haitianos no son responsables de las deficiencias en la economía nacional. Por el contrario, ellos son utilizados como vale la redundancia, porque aquí la pobreza y la negritud están muy de la mano. Entonces, ¿me escuchan? Sí, se frizó un rato, pero seguimos. Te queda menos de un minuto para ir cerrando la idea. Ok, pues ya yo voy a continuar entonces con la esfera social y cultural y con eso concluyo. Porque aquí también de manera intencional hay unos reconocimientos de la contribución de la mano de obra haitiana a la economía nacional, y eso es algo deliberado. En cuanto a la esfera social y cultural, la autora Bujold, ella argumenta que en mi parecer es una argumentación muy convincente, de que en República Dominicana la era colonial dejó una herencia de una ideología que lo que hizo fue que implementó un lenguaje colorista. Y ese lenguaje colorista es utilizado para decir quién es dominicano y quién no es dominicano a través de un discurso racial que tiene una visión muy totalitarista, muy esencialista, porque ese lenguaje colorista permitió blanquear la identidad dominicana. Y, por ejemplo, el término que se utilizó oficialmente de indio permite al dominicano más negro sentirse blanco y sentirse no haitiano, porque es la intención deliberada de ocultar la identidad afro en la República Dominicana y promover la hispanofilia, la negrofobia, la xenofobia, el racismo, y por eso tú tienes la demonización de lo negro, porque aquí hay términos, frases peyorativas como maldito haitiano, maldito negro, como tenía que ser un maldito negro, negro come gente, el negro no es gente, y todas esas frases solamente pues vislumbran ese lenguaje colorista, como ella lo plantea. Y nada, eso, el antihaitianismo ha reforzado la idea de que los dominicanos somos blancos y que tenemos solamente raíces hispanas, creencias católicas, y eso no es cierto. En la República Dominicana hay expresiones culturales afro presentes, como los palos, el gagá, en fin, una serie de expresiones culturales que son negadas tanto por la Iglesia Católica, por la religiosidad cristiana y por el Estado. Entonces, en realidad es una situación muy racista,
y es una situación racista institucional. Entonces, con eso concluyo. Muchísimas gracias, Miseli. Creo que entendiste las redes sociales aquí con tus palabras. Muchas personas, bueno, déjenme decirle que tenemos muchos seguidores que nos están viendo, muchos en contra, pero a la vez tenemos muchos a favor. Así que hay de todo tipo de comentarios aquí. Yo voy a leer algunos, especialmente los que tienen que ver con preguntas específicas que los seguidores nos han hecho para que ustedes puedan responder algunas. Pero antes de decirle que muchísimas gracias por la intervención de ambas, definitivamente lo que ha compartido Miseli nos indica que hay un trabajo muy arduo que hacer todavía en nuestro país con respecto al tema de la afrodescendencia, de nuestras herencias africanas, porque mientras seguimos luchando para negar para desligar estas herencias del ser haitiano o de los haitianos, es como una negación de las propias herencias, porque no hay como no hay una división entre la herencia africana dominicana y la herencia africana haitiana, o sea, al final y al cabo. Y algo que Miseli decía que me parece muy importante también es el tema de cómo este mismo tema de la negritud, del antihaitianismo, separa a la misma población dominicana, o sea, no solo al haitiano del dominicano o al dominicano del haitiano, sino a la misma población en dominicana. ¿Por qué? Porque nosotros vamos buscando entre quién es el más clarito y quién es el más morenito. Entonces, en la medida en que tú eres más claro, pues tú eres más dominicano, y en la medida en que tú eres más oscuro, tú eres más haitiano, incluso dentro de una misma familia. Y la parte del colorismo, me encantó también que tú lo retomaras, porque yo entiendo que es una de las formas que se ha utilizado para normalizar el discurso racial, para verlo como algo normal, como no, bueno, que eso forma parte de nuestro lenguaje, de nuestra idiosincrasia. Entonces no logramos ver las manifestaciones del racismo y la discriminación racial, verbal, física o un sinnúmero de cosas, porque ya son cuestiones que se han normalizado tanto que es ya casi, o sea, es casi normal que cualquier dominicano, cualquier niño te pueda decir quién es dominicano y quién es haitiano, cuando ambos pueden ser tranquilamente del mismo color, con la misma tonalidad de piel, en fin. Pero bueno, déjenme leer algunos mensajes. Disculpen para nuestros amigos que nos están siguiendo. Lamentablemente, los mensajes que son negativos, me voy a tomar la libertad de no mencionarlos, en especial aquellos que están referidos a mi persona. Gracias por estar aquí siguiéndonos y acompañándonos. Valoramos que hayan tomado el tiempo para escuchar este debate y valoramos también sus comentarios, porque eso nos deja entender cómo piensa. Algunas personas, bueno, hablan de excelente, de lo importante de este panel. Bueno, ¿cuántos dominicanos han matado los haitianos y autoridades y no dicen nada? Habla de la masacre de ambos lados. ¿Se puede hablar de una masacre de ambos lados? Bueno, no creo que eso esté registrado. Entonces, había una pregunta que yo vi, uno de los textos primeros que tú hiciste referencia, habían algunas personas que estaban pidiendo que si por favor pudieras decir, Miseli, la referencia del texto, dónde encontrarla. Algunas personas han pedido tu información, tu contacto, cómo conseguirte. No sé si después tú vas a querer dejar tu enlace de redes sociales, pero bueno, ya es opción tuya.
Excelente alocución, pero no veo igualdad de realidades, por ello me retiro. Bueno, gracias. Excelente, Michelle, y buen trabajo de investigación. Su alocución es muy hermosa, dice una persona aquí. La élite dominicana prefiere a los haitianos por razones económicas. Igual discriminación con los de los dominicanos. Solo hay que leer algunas intervenciones como muestra de lo que se está exponiendo en este espacio. O sea, dice una persona acá, Aris Barbuena, justamente como muestra de lo que estamos hablando, vayan a los comentarios y vean todas las cosas que están quedando. Buen trabajo, dicen acá, excelente panel. En Uruguay existe el blanqueamiento como forma de ser aceptado en determinados ámbitos. Muy buena alocución, Michelle, y debemos hablar sobre el lenguaje colorista. Otra persona aquí, Marielis Estrella, dice, quiere hablar contigo sobre el tema del lenguaje colorista. Excelente, me ha encantado. Me gustaría ver que pongan todos los esfuerzos en rescatar a los haitianos. Bueno, eso estamos haciendo. Gracias por tu comentario, Aníbal. Bueno, creo que en realidad, ¿qué libros nos recomienda leer, Miseli? Pregunta aquí una persona. Yo le puedo recomendar varios autores. Te doy la palabra ahora. La mayoría son como comentarios y no necesariamente preguntas. Dice Jacqueline León, Miseli, dices que el antihaitianismo se extiende más allá de la República Dominicana, o sea, como una pregunta, si el antihaitianismo se extiende más allá de la República Dominicana. Aquí estamos haciendo esfuerzos para combatir el racismo en nuestro país, no hay contradicción. Ok. Bueno, lo demás son muchos comentarios de elogio, agradeciendo por el panel que ha sido excelente, definitivamente, concuerdo con muchas de las personas que nos están escribiendo. Y bueno, muchos de los que no están de acuerdo con lo que aquí se está hablando, no van a estar de acuerdo tampoco nunca con la forma en que nosotras estamos utilizando para combatir el racismo, el antihaitianismo y demás. Excelente de tus compañeros de trabajo social de la UAS, ahí contigo, acompañándote, Miseli. Bueno, la mayoría son comentarios, no necesariamente son preguntas, pero ya las preguntas específicas creo que tú la tomaste. No hay como una pregunta específica para Julia, pero sí acaba Aris de poner un comentario que va un poco en dirección con una pregunta que yo les iba a hacer. Dice Aris, a mí me gustaría escuchar sus propuestas, cómo seguir combatiendo el racismo y la discriminación desde los movimientos sociales y políticos. Déjame ver, aquí hay una pregunta en inglés, pero no sé si la sé producir. ¿Puede la organización... perdón, se me fue. Están subiendo muchos a la vez. ¿Cómo se puede cambiar esta realidad desde la organización social, desde la organización social de la ciudadanía? Entonces, sí, un poco conectado con la pregunta que hacía Aris Barbuena, es mi pregunta para ambas, es como a partir de los trabajos que ustedes han hecho y de este compartir, pero también un poco conectado con lo que estamos viviendo hoy en día, ¿cuáles ustedes podrían señalar como consejos o recomendaciones de por dónde nosotros tendríamos como movimiento, pero también como individuos, seguir abordando estos temas para poder superar esta cuestión de el racismo y el anti-haitianismo en República Dominicana, que creo que son dos cosas que se conectan entre sí, pero que bueno, uno de los comentarios decía, ¿el racismo se cura? ¿Cómo podemos nosotros, desde la experiencia de ustedes, tal vez, Julia, desde tu experiencia de investigación como movimiento, tú podrías
darnos algunas sugerencias, algunas recomendaciones de lo que tú has encontrado o de cosas que tú has entendido que han sido como exitosas y que se deberían estar haciendo, o de experiencias, de otras experiencias que tú conoces, como tú estás más vinculada con Latinoamérica, que se estén dando en otros espacios que se podrían replicar acá en la República Dominicana para nosotros poder avanzar hacia un discurso más positivo del uno hacia el otro. Entonces, les dejo aquí abierto este espacio para ambas. Tendrían como más o menos unos 3-4 minutos cada una para ir resumiendo. Bueno, con relación a la recomendación de autores, yo puedo realmente compartir la lista bibliográfica de la información con relación al tema de la colonialidad, específicamente, quizás es el menos conocido. Tenemos autores como Grofogel, que lo mencioné, Aníbal Quijano, como Mignolo, como Maldonado. Tú puedes también tomar autores, Frank Fanon, tú lo puedes utilizar, tú puedes utilizar a César Aimén, o sea, hay muchos autores que hablan de todo el proceso de racialización, de colonialidad, y entonces tú tienes otros autores como Catherine Walsh, como Lugones, que hablan de la decolonialidad, que sería como ese proceso ético transformador, como para cambiar toda esta realidad, pero es un gran desafío, porque para tú poder cambiar esta realidad, tú tienes que cambiar el discurso, y ese discurso se encuentra presente en todas las esferas de esta sociedad, en el sistema educativo, en cómo se implementa y se refuerza la ley. Entonces, yo creo que ahí hay que involucrar a la academia, a todos y cada uno de los movimientos sociales, no solamente a Reconocido, a MUDA. O sea, es que aquí tiene que haber como una relación más cercana entre los movimientos que defienden los derechos humanos. No puede ser una tarea solamente de las personas afectadas. Esta tarea tiene que ser trabajo de todo el mundo. Y como propuesta, pues yo propongo, soy una seguidora de la interculturalidad crítica, que básicamente lo que hace es cuestionar todo ese legado educativo, todas esas informaciones, poderla desconstruir y poder, bueno, Sonia Adames menciona en un texto de ella, desempolvar documentos que han sido prácticamente enterrados. Entonces, como que es un proceso que no solamente involucra los movimientos y que también involucra la persona, o sea, como poder leer, poder investigar de nuestra historia, de nuestra identidad, de la importancia de la presencia afro, de cómo eso se representa en nuestra música, en nuestro baile, en nuestros alimentos, o sea, como que hay que desconstruirlo todo, y eso también pasa por las instituciones estatales. Sin embargo, desde el gobierno presente, el PLD, no hay una intención de que eso suceda, pero aquí habría que educar a todos los agentes de migración desde una educación intercultural. Hay una educación muy importante con todo el profesorado del sistema educativo, pero también debe de haber discusiones en la academia y también un encuentro con estos cuerpos oprimidos, porque sus voces han sido silenciadas y ellos necesitan espacios, y ellas, para poder contar sus experiencias y sus conocimientos, porque bueno, la colonialidad del saber, eso es lo que dice, que las voces de los oprimidos han sido silenciadas, y eso no aparece porque los historiadores dominicanos forman parte de la élite y es una sola voz de la historia que aparece en nuestro. Excelente, muchísimas gracias. Creo que tú nos has dado bastantes pistas de por dónde hay que seguir este debate y bueno, lo has tocado como en las diferentes esferas, tanto desde lo institucional, lo académico y lo individual también. Me parece pues
que sí, hay que seguir dándole. A ver qué nos dice Julia. Pues como había dicho antes, desde la perspectiva decolonial y de la pedagogía de los movimientos sociales, yo entiendo que los movimientos tienen que enseñar a la sociedad, porque están ahí en la vanguardia luchando por los derechos todos los días. Pero lo que he podido observar y aprender de reconocido de otros movimientos sociales que he podido acompañar o estudiar, en nuestra época, yo creo que hay que hacer lo que dijo un geógrafo brasileño llamado Milton Santos, que es aprovechar la tecnología y la técnica que está disponible a hacer una otra globalización diferente a la que tenemos, de la neoliberal. Y esta otra globalización pasa por construir una solidaridad transnacional, encontrar los puntos en común entre las personas que están luchando por los mismos derechos en diferentes países, regiones, localidades y juntar fuerzas. O sea, yo soy internacionalista, entonces tengo esta visión, pero es un internacionalismo de personas y no de estados. Yo creo que cuanto más podamos juntarnos más allá de fronteras nacionales, construir puentes en común entre luchas antirracistas, antimachistas, decoloniales, pues eso es un camino que yo creo que igual reconocido ya lo está construyendo, y creo que esta conversación es una muestra de eso, ¿no? De utilizar tanto las herramientas tecnológicas cuando eso de tender puentes entre personas de diferentes partes que están preocupadas y haciendo trabajo intelectual, de acción, en estos temas. Y creo que individualmente, más allá de lo colectivo, es un trabajo personal y constante de todos los días, tratar de colonizarnos en todas las cosas que nos atraviesan de la colonialidad, del poder, del saber, del ser. Y en términos de antirracismo, buscar conocer las historias que fueron silenciadas, como bien dijo Miseli, no solo las historias y las memorias nacionales de la participación de las personas indígenas, afrodescendientes en la construcción de las naciones, pero también las manifestaciones culturales de música, de teatro, de danza, de alimentación, pues de toda la riqueza cultural que existe y que no llegamos a conocer porque hay un discurso único o homogéneo que trata de apagar esta riqueza que tenemos disponible y siendo construida y reconstruida totalmente todos los días por creadores y creadoras de todos los países. Entonces, yo sí creo puede ser una idea un poco utópica, porque obviamente tenemos nuestras luchas cotidianas de nuestros países, de nuestras ciudades, pero creo que tender puentes más allá de las fronteras es algo de nuestro tiempo que nos toca hacer. Así es, definitivamente. Y creo que esto último que tú has dicho de tender puentes para unir nuestras luchas es justamente lo que está sucediendo ahora mismo a nivel global. Nosotros hemos visto cómo a raíz de la muerte de George Floyd en Estados Unidos ha despertado un movimiento antirracista en Estados Unidos que está contagiando a muchos otros países del mundo, y que bueno, en República Dominicana hemos intentado manifestar solidaridad más allá desde las redes sociales a este movimiento global que se está dando, y vemos cómo no ha sido posible ni siquiera hablar públicamente de esta realidad de racismo global que se vive, de opresión contra los afrodescendientes en el mundo, porque pienso que como dominicanos y dominicanas, en sentido general, estamos tan a la defensiva que cada vez que se habla de racismo, discriminación, como que no terminamos de ver o esperar las otras polillas, y ya inmediatamente como comenzamos a autodefendernos. Cuando digo autodefendernos, aunque yo no sea parte de lo que se andan defendiendo, pero lo digo como sociedad, porque al fin y al cabo estoy también en medio de esta sociedad, y bueno, muchos habrán podido ver todo lo que pasamos
la semana pasada hasta el punto de que nos detuvieron la policía porque un grupo de personas ultranacionalistas entienden que este tipo de temáticas no se deben abordar públicamente en este país. Y no solo que públicamente, sino tampoco socialmente, porque si van a los comentarios que nos están dejando, muchos de ellos podrán encontrar la cantidad de comentarios negativos. Hay un tema que yo quería como resaltar también de lo que dijo Julia, es que el mundo de la tecnología nos está abriendo muchos puentes en el día de hoy. En República Dominicana tenemos que desaprender muchísimas cosas, como ya lo dijo nuestra querida Miseli. Sabemos que muchos no tienen los medios, no tienen los recursos o no tienen el interés para tomar un libro y ponerse a leer más allá de aquello que nos han enseñado en las escuelas. Lamentablemente, para decolonizarnos, tenemos que ir más allá de lo establecido, de lo oficial, porque la literatura oficial no nos va a dar todos los elementos que nosotros necesitamos para poder entender la historia, para poder entender la realidad y para hacer la conexión de lo que estamos viviendo hoy en día. Miseli comenzó hablando de algo muy importante ahorita y era que decía, hablaba de la abolición de la esclavitud. O sea, en la historiografía dominicana no se resalta este hecho de que Haití fue el país que liberó a los negros y negras de este lado de la isla. Entonces, esa es como parte de la historia que no está registrado de esta manera en nuestra historiografía y por lo tanto no nos permite vernos a nosotros ni a los haitianos de una forma un poco más positiva. ¿Por qué? Porque la historiografía solo nos muestra la dimensión de los conflictos que surgieron durante el tiempo de la unificación de la isla, del tiempo en que la isla fue solo una. Entonces hay que leer, hay que ir más allá, hay que buscar, pesquisar, como dicen los brasileños, para poder encontrar entre las líneas cómo todo esto se ha ido dando. Nosotros desde el movimiento reconocido por todo el tema del contexto del COVID que se ha desarrollado, creo que nos ha permitido tener esta magnífica oportunidad de poder conectar personas como ustedes, Julia desde Brasil, Miseli desde República Dominicana, y especialmente poder hacerlo desde esta plataforma Facebook, que es una plataforma que sé que muchas de las personas, incluso del movimiento reconocido, que no pueden conectarse desde otra plataforma, pueden conectarse aquí y escuchar estas investigaciones tan importantes que ustedes han hecho y comenzar a partir de ahí a cuestionarse, a cuestionar muchas verdades que nos han enseñado y comenzar a tener inquietud por conocer más. Y es también un poco la invitación que les hago a muchos de los que nos están escuchando, de los que nos están viendo, es que comencemos a cuestionarnos muchas de estas verdades que están dadas por hechos, que son incuestionables, porque definitivamente debe existir otra dimensión de la historia que hasta el día de hoy no se nos está contando. Hay un amigo, creo que Darío Solano, le gusta repetir mucho una fábula africana que dice, todo el mundo sabe cuántos leones mató el cazador, pero nadie sabe a cuántos cazadores mató el león. Así que les dejo con esta última reflexión. Y nada, nos vemos el próximo jueves a esta misma hora con otro espacio tan chulo como este. Muchísimas gracias a Julia, muchísimas gracias a Miseli y muchísimas gracias a los más de 100 seguidores que han estado en esta noche escuchándonos, compartiendo y debatiendo. Señores, nosotras estamos aquí, pero en el chat hay un debate encendido con todo esto que nosotras hemos comentado, así que pueden ir al chat y si quieren dejar ahí cualquier reflexión, responder a cualquier pregunta que no hayamos tenido tiempo de responder, pues nada,
Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a todos los que nos han estado acompañando. Y bueno, nos veremos la próxima semana, si Dios quiere. Gracias. Muchas gracias a las dos. Buenas noches. Gracias, Ana, por el espacio. Fue un placer, de verdad que sí. Un abrazo.